una manera de ver, una manera de vivir, de ver las cosas, las realidades, saber qué se trata el amor, de qué se trata el amor hacia el prójimo. El prójimo es aquel sujeto que está a nuestro lado. El prójimo es aquella persona que se encuentra alrededor de nosotros. Puede ser un vecino, puede ser los hermanos en la iglesia, puede ser un hermano de sangre, un familiar, un ser querido, tu mamá, tu papá. Hoy ustedes, niños, quiero hacerle una pregunta. ¿Ustedes saben cuál es el prójimo? El prójimo es aquel que está a tu lado. Diga, varón, ¿cuál es el prójimo? Aleluya, ese es el que está a nuestro lado. Les decía que es nuestro hermano, nuestro primo, nuestra prima, las personas que están ahí a la par, ese es tu prójimo. Y vamos a hablar sobre el amor hacia esas personas. Tengo 3 puntos, en el cual dice el amor al prójimo. El segundo es, el primero, tratando de amar a otros. Dice el segundo, compasión por todos. El tercero, demostrando amor. Vamos a ir a la palabra, pero antes de eso, quiero invitarlos a que escuchen bien, que pongamos atención. ¿Cuál es el objetivo de esta enseñanza? ¿Cuál es el objetivo de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida? Dice, saber lo que significa amar al prójimo. ¿Cuántos saben qué es amar al prójimo? ¿Cuántos saben qué es amar al prójimo? Hoy vamos a darnos cuenta qué es amar al prójimo. Saber lo que significa amar al prójimo. Demostrar ese amor hacia toda persona por medio de las buenas obras. ¿Qué significa? Que nosotros, cuando decimos amar a alguien, amar al prójimo, no solamente es decirlo, no solamente es decirlo de labios para afuera, sino que tenemos que hacer obras. ¿Qué significa una obra? Hacer algo, lo hablado, hacerlo, materializarlo, construirlo, hacer algo. Por ejemplo, yo puedo decir algo, yo amo a mi esposa, pero si yo no la estoy amando verdaderamente, como la palabra de Dios nos dice, que tenemos que hacer obras. Entonces, usted puede decir, yo amo a mi mamá. ¿Cuántos aman a su mamá? Levanten la mano, ¿quién ama a su mamá? ¿Quién quiere mucho a su mamá? Y cuando usted ama mucho a su mamá, ¿qué es lo que le dice todos los días al amanecer? Te quiero. Te quiero mucho, mamá. Pero sobre todo, no solamente decirlo, te quiero mucho. Hay muchas formas de decir te quiero. La manera de decir te quiero es obedecer a nuestros padres. Hoy, ¿quién puede levantar su mano con libertad y decir, yo obedezco a mi mamá? ¿Quién no rendía cuando la mamá le da una orden? ¿Quién no dice, la mamá, solo yo? Pero es que yo tengo sueño. Cuando los domingos le dice la mamá, hay que levantarse para ir a la escuela dominical. La mamá, yo no quiero ir ahora. ¿A quién le ha pasado? Seamos sinceros. Cuando yo estaba pequeño, mi mamá me obligaba a ir a la escuela dominical. Y yo lloraba porque decía la pastora, la niña que no le gusta venir los domingos porque no le gusta bañarse. Y eso era uno de los fuertes míos, que no me gustaba el baño, que a las 7 de la mañana un domingo, cuando nos levantamos a las 9. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces yo decía, mamá, yo te quiero mucho, te amo, mi viejita linda. ¿Cuántos quieren a su mamá hoy? ¿Cuántos hoy en la mañana que amanecieron le dijeron, mamá, te quiero mucho? ¿Cuántos pudieron hacer eso? O diferente manera, ¿cuántos se lo demostraron? Miraron el vaso en el suelo y lo levantaron y lo recogieron. ¿Quién lavó los trastes hoy en la mañana? Levántalo, seamos sinceros. ¿Quién lavó los trastes?
¿Quién barrió el patio? ¿Quién va a comprar las tortillas sin renegar? Hoy yo las voy a comprar. Yo dije en la mañana, le voy a ayudar a mi esposa, le voy a decir, te amo de esa manera. Amor, voy a ir a comprar las tortillas, el hielo. Charo, levantate. ¡Hala! Vamos a comprar las tortillas. Es que no sé qué, que no sé cuál. Bueno, yo voy a ir, yo me ofrecí, pero cuando la comida esté, no hay comida. Porque esa es una manera también de que los padres podemos corregir. Dígame una manera de que un padre puede corregir a un hijo cuando se porta mal. Dígame usted. Cuando usted se porta mal en el colegio y le llevan el boletín, le salen todos rojos. ¿Qué es lo que hace mamá en casa? Primero le damos la noticia. Mamá, mira, aquí tengo. Cuando miramos que la mamá está tirando humo por las orejas, se le resaltan las venas aquí en los sentidos, la garganta se le pone más fuerte. Ah, está enojada mamá, pues me va a castigar. ¿A quién le ha pasado eso? Dice la palabra de Dios que el padre que ama al hijo, él lo corrige. El padre que ama al hijo lo corrige. Pero estamos hablando de un amor. Estamos hablando de amor. Dice, amor al prójimo. Prójimo es aquel que está alrededor. Toque al que está a la par y dígale, tú eres mi prójimo. Dígale, tóquelo. Tú eres mi prójimo. Tú eres mi prójimo. Dice, hay una introducción, una historia en el cual nosotros podemos identificar cuál es el prójimo. ¿Cuál es el prójimo? Vamos a darnos cuenta. La parábola del buen samaritano es una historia herida y conocida que habla de cómo tratar al prójimo. Según la interpretación habitual, el hombre que fue golpeado y robado, él es el prójimo. Entonces, el prójimo es aquel que fue golpeado, porque dice que ese hombre iba por el camino, pero dice que fue asaltado. Lo golpearon, lo hirieron, le robaron todo y quedó en el suelo, noqueado. Vamos a ver qué dice más la historia. Entonces, ¿cuál es el prójimo? Niños, ¿cuál es el prójimo? El que quedó golpeado, ¿verdad? Entonces dice, y el prójimo se define como cualquier persona que necesita ayuda. Entonces, ¿cuál es el prójimo? Es aquella persona que está en dificultad, que necesita una ayuda. A veces hay personas que se suben a los buses y mira que van con un niño enfermo y tal vez ellos no piden dinero. Entonces ese es un prójimo. Pero hay otros que se suben con niños y se van haciendo los enfermos y comienzan a pedir, pero son otro tipo de necesidades. Son personas que están usurpando el ser un prójimo. Pero nosotros hoy nos vamos a dar cuenta quién es el prójimo. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Dice, pero parece que Jesús puso más énfasis en el hecho de que el prójimo fue el que ayudó a la víctima. Después de contar la parábola, Jesús le pregunta al abogado escéptico, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Nos vamos a la palabra para que especifiquemos bien y nos va a ayudar nuestra hermana Darly. Vamos a ir al libro de Lucas capítulo 10, versículo 36. Hermana Darlycita. Lucas capítulo 10, verso 33. Amén. Léalo. ¿Quién fue de estos tres te parece que fue el prójimo, el que cayó en manos de los ladrones? El que tiene compasión
de la persona necesitada. Ese es el prójimo. Escuche, niño. El que tiene compasión, hermano Naón, puede ser una pregunta así sencilla. Si un día viene nuestra hermana madre y usted la mira que va en su bicicleta, va como a 120 por hora, va de la esquina para la otra esquina y va a comprar una tortilla, y se le cruza un gatito a la hermana y le va a primera, segunda y no le da chance de disminuir la velocidad. ¡Wow! Por no darle al gatito se desvía del camino, pero ya venía con las tortillas y se le cayeron las tortillitas, se le pusieron y el remate cayó en el lodo y ya no sirve la tortilla. Pero hermana madre sabe de que en su casa la van a castigar, porque lo que la mamá le dijo, anda, cómprate las tortillas y no vayas muy rápido, porque te puedes caer. Pero usted, hermano, no aguanta sus 20 últimos gordovitas que le dio su mamá, que le da para todos los días, pero se los acaban de dar. ¿Qué haría usted en ese momento? Se lo respondría. Entonces, esa es una manera de darnos cuenta de que podemos ayudar a otra persona. Si usted mira a una persona que está inválida, está en silla de ruedas y está luchando por cruzar la calle, no se puede valer por sí mismo, pero entonces viene usted y usted puede hacer esto, puede pasar. Ese es un acto, un buen acto. Entonces, dice, ¿quién pues de estos tres le parece que es el prójimo? El prójimo es el que tiene compasión. Nosotros tenemos que tener compasión hacia nuestros seres queridos. La compasión es tener misericordia. Así como Dios tuvo compasión de nosotros. ¿Cuántos niños han dicho mentiras aquí? Yo he dicho mentiras. Pero Dios ha tenido compasión de mí, que me ha perdonado cuando yo le he pedido perdón. Decía nuestra hermana Charo en su prédica: me he portado mal, pero mi papá siempre me perdona. ¿Cuántos niños hoy en día han sido malcriados? ¿Cuántos se han portado de una manera que no es correcta? Levante su mano el que ha fallado una vez. Y los que no han fallado, pues gloria sea el Señor, que están viniendo rondelitos a la iglesia. Aleluya. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Nosotros nos portamos mal, hacemos algo mal indebido, pero sabemos que papá nos va a castigar. ¿Pero qué hacemos nosotros inteligentemente? No, yo le voy a decir la verdad a mi papá. Me va a reventar, pero puede ser sincero. Papá, fíjate que fallé, me porté mal en el colegio, por eso traigo en mi cuaderno en mal estado, porque yo me porté mal. Entonces, ¿qué es lo que hace papi? ¿Qué es lo que hace papi? Ah, está bien. Si uno viene con la mentira y papá se da cuenta, nos castiga. Pero dice que nosotros, que el que ha fallado, el que ha pecado, dice que abogado tenemos al Padre. Jesús es nuestro abogado. ¿Y qué es lo que hace nuestro papá? Nos perdona. Está bien. ¿Cómo es su nombre? Está bien, Génesis. No te voy a pegar hoy, pero no lo vuelvas a hacer hoy. Y lo mismo que le dijo Jesús a la mujer adúltera. ¿Quién te condenó? ¿Dónde está lo que te condenaron? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, mi Señor. Bueno, ni yo te condeno. Ahora vete y no peques más. ¿Qué es lo que Dios nos da? Nos da su perdón. Nos da su perdón a través de la sinceridad, de hablar con Él. Señor, perdóname, porque le grité a mamá, le grité a papá. Ahora, dice, el que tiene compasión de la persona necesitada y le ayuda. Así que la pregunta es, ¿somos buenos prójimos o no? ¿Quién se considera un buen prójimo hoy en esta mañana? Levante su mano con sinceridad.
Si usted ha hecho esos actos de misericordia, ¿usted es un buen prójimo, sí o no? ¿Quién es buen prójimo hoy en esta mañana? Yo tengo algo que contarles a ustedes. Yo conozco a un prójimo que es muy bueno. Que Él se dio la vida por ti, dio la vida por usted, inclusive la dio por mí. Aparte de que dio su vida, murió por todas las enfermedades del mundo. Murió para que ya no haya guerra. Murió para que usted hoy pueda respirar. Hágale así. Ese aire viene de Jesús. Él está aquí. Este sudor es porque su palabra nos dice: y trabajarás y con el sudor de tu frente. Este es un símbolo que Jesús nos dejó, que Dios nos dejó. Son señales que hoy podemos vivir, pero se trata de que podamos vivir una vida siendo buenos o siendo malos. La persona que es mala tiene un castigo, y ese castigo es el infierno. Si usted muere hoy y se muere y usted dijo una mentira grande, se fue a la venta y le dieron 5 pesos, y su mamá la mandó a comprar una bolsa de sal y la bolsa de sal valía 5, pero por gracia de Dios los precios bajaron y el precio bajó y le costaba 3, pero usted regresó acá, valía menos, me voy a comer 2 bombones o 1. Se lo comió rapidito, llegó a su casa y dijo: mamá, aquí está la bolsa de sal. ¿Y cuánto te costó? 5 pesos, mamá. 5 pesos, está completo, no hay vuelto. Están caras las cosas. Ya que usted se comió 2 pesos. ¿Cómo se llama eso? Robar. Y la palabra de Dios dice que los ladrones no entrarán en el reino de los cielos. Esa es una manera de tener amor hacia el prójimo. Gloria sea al Señor. ¿Cuánto están entendiendo la palabra? ¿De qué se trata la palabra? Amor al prójimo. Identificarnos si somos buenos o somos malos, si somos o no somos prójimos. Ahora dice, tenemos acá, y dice el inciso A, tratando al prójimo como a nosotros mismos. Dice, el pasaje en Mateo nos hace entender que aún cuando las estrictas reglas de la ley estaban en pie, el principio fundamental de la vida para el seguidor de Dios era el amor divino. El amor divino. La ley no fue escrita para el hombre justo. O sea, que la ley no está escrita para el hombre que es justo, para el que es bueno. Entonces, un ejemplo. La hermana Sharon es una niña muy buena portada. Ella siempre hace caso. La hermana Génesis, la mamá le dice: Génesis, lavate nuestra cara. Ya voy, mitad. Y lo hace. Génesis, vaya a comprarme la tortilla. Bueno, mamá. Génesis, lávele los calcetines a su papá. Bueno, ya voy. Aunque le dieran a queso, pero usted se los lava a su papito. Entonces, y está la faja en la pared. ¿Para qué la faja? En el lenguaje cristiano, para castigar. Pero si usted se porta bien, Génesis, esa faja no le da corroncha a usted, ¿verdad? Porque yo soy una niña buena, soy una niña bien portada, no hago nada malo. Mi mamá me dice: Génesis, va a la venta, yo voy, le lavo los trastes a mi mamita, le lavo los calcetines a papá. Ah, pero mi hermana no hace caso. Si viene Génesis, tiene una hermana que se llama María, un ejemplo. María no hace caso, pero Génesis sí. Entonces, ¿la faja para quién está destinada? María. Para María. Entonces, dice la palabra
cuando las estrictas reglas de la ley, escúchelo bien, cuando dice estrictas reglas, estamos hablando de términos definidos en que se hacen o se hacen. Son reglas. ¿Cómo se castigaba el adulterio? Es un tema muy profundo, pero vamos a recordar. El adulterio se castigaba con la muerte. Si una mujer le engañaba al esposo, la agarraban enfrente de todo y todos agarraban piedras y le tiraban hasta que muriese. Y dice, el fundamental de la vida para el seguidor de Dios era amor divino. La ley no fue escrita para el hombre justo, sino para los transgresores, los pecadores, los injustos y desobedientes. Escúchenlo bien, ¿para quién fue hecha la ley? Para los transgresores. Y para los desobedientes. Para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. Hermana, primera de Timoteo 1:9. Gloria sea al Señor. Le damos gracias a Dios porque estamos entendiendo. Amén, gloria a Estamos Dios. hablando sobre un tema muy especial, el amor al prójimo. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, Aleluya. sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes Amén. y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la ley está hecha para los que hacen maldad, para los que se portan mal, ¿verdad? Entonces, ¿estamos entendiendo? Levante su mano el que está entendiendo. Amén. Dice, traten al extranjero. Uno de los requisitos para ser un buen samaritano, dice, traten al extranjero como a un natural de vosotros. Dice, Moisés le dijo a los israelitas, tal mandamiento era demasiado para un israelita, quien sabía que su propio pueblo era escogido por Dios. Los gentiles alrededor de ellos eran paganos. El mandamiento demuestra que Dios nunca quiso excluir a los que no eran judíos de tener comunión con Él. Fueron los judíos quienes pensaron que ellos eran los únicos que recibirían la misericordia de Dios. Por lo tanto, creían que solo ellos eran dignos de recibir privilegios especiales. ¿Qué significa? Que el pueblo, Dios no estaba excluyendo a los gentiles. Nosotros somos gentiles. Dios no está excluyendo a nosotros. Pero el pueblo mismo se encargó de meterse en su mente. No, solo nosotros podemos. Es por eso de que el que iba pasando no ayudaba a otro, porque lo miraba de lejos. Porque ellos, pozos de Managua, pozos de Ciudad Sandino, pozos de Nagarote, pozos de Matiares, pero ahí está, se palmó uno de Matiares. Pero como yo soy de Nagarote, no, este es de Matiares. Se distinguían las razas de esa manera. El que era de Israel no podía atender a nadie más. Entonces, por eso ellos excluían a los gentiles, a las demás personas. Y vamos a ver un punto muy especial, porque a veces nosotros estamos conviviendo con personas que están esclavas espirituales. Y nosotros tenemos la llave para desatarlos, para liberarlos. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo estamos excluyendo. No queremos saber de ellos porque ellos son pecadores. El pueblo de Israel excluía a los gentiles, pero cuando ellos fueron forasteros, los gentiles lo recibieron bien. En el principio, el pueblo de Egipto les dio de comer, lo recibió a través de José. Pero ¿qué es lo que pasó? Que después de ellos, cuando salieron de Egipto, se les olvidó que ellos también fueron forasteros. Se les olvidó que también ellos fueron esclavos un día.
o fueron gentiles en tierras extrañas. Dice, traten al extranjero como a uno natural de vosotros. Moisés les dijo a los israelitas, tal mandamiento era demasiado para un israelita, quien sabía que su propio pueblo era escogido por Dios. Los gentiles alrededor de ellos eran paganos. El mandamiento demuestra que Dios nunca quiso excluir a los que no eran judíos de tener comunión con Él. Fueron los judíos quienes pensaron que ellos eran los únicos que recibirían la misericordia de Dios. Por lo tanto, creían que solo ellos eran dignos de recibir privilegios especiales. Dice, hay una pregunta en todo esto. ¿Por qué debían los israelitas tratar a los extranjeros? Eran únicos. Dice, los extranjeros son los mismos gentiles. Dice, ¿por qué debían los israelitas tratar a los extranjeros o a los gentiles? Dice, mejor de lo que los extranjeros los habían tratado a ellos. Dice, los israelitas debían tratar bien a los extranjeros porque uno, los israelitas habían sido extranjeros en Egipto. Es lo que les acabo de repetir. En Egipto. Y sabían bien lo que era quedar excluido. Perfectamente ellos sabían lo que era ser esclavos, excluidos. 2. El Señor era su Dios, puesto que Jehová es un Dios de amor, compasión. Su pueblo debía mostrar lo mismo, los mismos atributos. El mandamiento de amar a otros todavía está vigente hasta el día de hoy. Ellos tenían un Dios que es amor, entonces ellos tenían que tener amor para su prójimo. Estamos hablando del amor al prójimo. ¿Cuántos pueden? Hoy quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos pueden amar a su prójimo? ¿Cuántos pueden amar a su prójimo? ¿Cuál es el prójimo que usted puede ayudar hoy en día? Hermanos, ¿cuál es el prójimo al que ustedes pueden ayudar en este momento? ¿Conocen ustedes alguna persona que sea una persona necesitada? Una pregunta rápida, hermano. Si usted sale de aquí y va a la esquina y encuentra un montón de chavalos que están ahí, ¿qué le diría a usted? Si usted lo mira haciendo algo malo, hablarle de Dios, porque es una manera de ayudar a nuestro prójimo. Hermana Char, si usted mira a un anciano que va divagando por las calles y no sabe quién es un extraño, pero mira que necesita algo, comer, beber agua, qué sé yo, ¿qué haría usted? Ayudar. Entonces, no solamente decir, pobrecita la viejita que va ahí, mirala hoy y parece que va con hambre. No solamente decirlo, sino que hacer algo. Hacer algo. Con nuestros buenos actos. Demostrar que nosotros amamos a nuestro prójimo. Y si amamos a nuestro prójimo, nos estaremos amando a nosotros mismos. Porque el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si usted un día se encuentra en la misma situación, a usted le gustaría que le den de comer, ¿verdad? ¿Le gustaría que le den de beber? Entonces usted tiene que hacer lo mismo cuando usted esté bien. Ese hombre que estaba tirado, el que fue robado y ultrajado y le quitaron todo, dice que venía un hombre de Samaria, un samaritano, y pasó y lo vio. Y se conmovió misericordia y se regresó. Lo montó en su burrito, lo llevó a comer, lo limpiaron, lo curaron y pagó por eso. Y vino, dio un dinero extra y dijo: por si pide más comida, dale, toma. Entonces, ¿qué significa esto? Que así como sembramos, así segaremos.
El que da, de la misma manera recibe. Amén, gloria a Dios. Si siembras en escasez, sembrarás en escasez. Si siembras en abundancia, segarás en abundancia. ¿Cuál es el punto céntrico de lo que estamos hablando hoy? El amor al prójimo. El amor al prójimo. Vamos a seguir. Gloria a Dios. Dice, bueno, solo vamos a ver este último puntito y finalizamos. Dice, si el cristiano ama como Dios quiere y con la plenitud del Espíritu Santo, para amar naturalmente, guardará los mandamientos y las limitaciones de Dios concernientes el trato de los demás. El que sinceramente ama a su prójimo no lo oprimirá ni le engañará, no le pagará mal por mal y no guardará ningún rencor contra él. Póngase sobre sus pies.